Hermanos queridos, abran sus Biblias por favor en el Nuevo Testamento, en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Voy a dar lectura desde el versículo 3. En los versículos 1 y 2 está la salutación, pero hoy vamos a leer desde el versículo 3. Les ruego que me acompañen en sus propias Biblias. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Oremos. Señor, al leer esta epístola del apóstol Pablo, nosotros también abrimos nuestros oídos, como que te estuvieras dirigiendo a nosotros, porque de hecho lo estás haciendo. Te diriges a nosotros y tu Espíritu confirma la verdad en nuestros corazones. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos comenzando una serie en la epístola a los Filipenses. Esta es una de las epístolas que ha recibido después por los expertos el nombre de carcelaria, junto con las que le rodean, ¿no? Tenemos Efesios, esta misma, Filipenses, Colosenses, también, y hay otras que no reciben ese nombre, pero que debieran, porque también fueron escritas desde la cárcel. Pero estas son las epístolas carcelarias, y dicen algunos expertos que son el núcleo mismo del tesoro de la escritura paulina. Es decir, Efesios, maravillosa epístola, en la que se habla de la gracia de Dios en una forma tan clara y extensa. Y esta Filipenses es tal vez la más corta de este grupo, pero no la menos importante, porque sobre todo en el sentido de producir ánimo en los lectores, es incomparable. Veamos con atención algunas de las cosas que el apóstol nos dice al hablarles a los filipenses. Les dice que él, Pablo, que estaba acompañado por Timoteo, según el versículo 1, estaba agradeciendo a Dios y lo hacía de continuo, y tiene una palabra tan enfática que se repite, y es siempre. Da gracias siempre. Siempre por cada uno de ellos,
dice, al acordarse de ellos. Y por supuesto que se acordaba, porque si de alguien era el apóstol Pablo padre, espiritualmente hablando, era de los filipenses. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo pasó en Filipos ese tiempo necesario para sembrar la semilla de la verdad y poder confirmarla. Tuvo el tiempo para predicar y los que estaban elegidos por la gracia de Dios respondieron con fe. Eso es lo que está recordando a las personas, pero los eventos que tuvieron entre ellos también. Dice que da gracias por ellos, pero no por eso deja de orar, de rogar por ellos. Está rogando. Y a diferencia de la epístola a los Efesios, donde primeramente se hace una explicación teológica a través de un himno que tiene Efesios capítulo 1, aquí en Filipenses tenemos primero la oración, la explicación del apóstol en su oración. Esta oración es de agradecimiento y de petición. ¿Qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que está pidiendo? Dice que pide por su comunión, por la comunión de los filipenses en el Evangelio. En realidad, esa es solamente una forma de decir. En el fondo de la petición está en el versículo 6, que dice que Jesús, que es el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En términos sencillos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que ellos lleguen a buen término en su carrera cristiana. Pero ¿acaso, podría decir alguien, había chance, había la posibilidad de que ellos se pierdan, de que no terminen bien? Bueno, teóricamente sí. Muchas veces nos hemos afirmado tan fuertemente en la doctrina de la perseverancia de los santos que hemos equivocado la razón, el propósito de esa doctrina. Creemos en la perseverancia de los santos, pero la Biblia no enseña que esto sea algo automático. No es que alguien en algún momento da alguna evidencia de fe y a partir de ahí podemos decir seguro que va a continuar hasta el fin. Porque la misma Biblia está llena de casos de personas que caminaron muy bien por un tiempo y luego defeccionaron, apostataron. Y de todas maneras, es una sana costumbre enseñada por la Escritura seguir orando, pidiendo, rogando los unos por los otros. En este caso, el apóstol Pablo es el que está haciendo eso y lo dice en una forma tan explícita y tan profunda también. Dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No es que tenía temor, tenía cuidado. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. Todos nosotros debíamos velar por nosotros mismos, tal como es la indicación del libro de los Hechos, capítulo 20, pero sobre todo tener cuidado de los otros, especialmente de los más nuevos, de los más jóvenes en la fe. Dice, con gozo por vosotros, como me es justo sentir. Es decir, tenía buenas razones para estar agradecido a Dios por los creyentes que habían quedado en Filipos. Esta epístola se escribe varios años después
de su primera experiencia en la iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia constituida en la ciudad de ese nombre, construida en Macedonia. Justamente llevaba el nombre del papá de su fundador. El fundador había sido Alejandro Magno y el papá de Alejandro se llamaba Filipo. En su honor, esta ciudad recibió ese nombre, Filipos. ¿Fue un gran rey? No tanto como Alejandro, pero fue un rey que tuvo y pasó a su hijo la visión de conquistar, de ir un poco más allá. No solamente por el hecho de tener más poder, que seguramente eso estaba también en sus planes, sino especialmente en el hecho de expandir la cultura griega. Ahora, por muchos años yo me he preguntado, ¿por qué una civilización, por qué un pueblo quiere expandir su cultura? Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué significa eso de la cultura? Y en una forma muy reducida, muy breve, podríamos decir que tiene que ver con la forma de vivir, que es distintiva de otro pueblo, que también tiene su cultura, tiene su propia forma. Tiene que ver con lo que se cree, con lo que se tiene, con la forma de proceder, con los temores, con las virtudes y con los defectos de cada civilización, de cada pueblo. Seguramente que un antropólogo al oírme quisiera puntualizar algunas cosas y corregirme. Pero para nosotros es suficiente entender que Filipo, el padre de Alejandro, ya quiso participar de la cultura griega e incorporó a su pequeño estado, ciudad-estado, que se amplió después, e inició la guerra de conquista sobre los otros griegos. Entonces fue muy interesante. Los griegos menospreciaban a los macedonios, que son sus vecinos norteños. Sin embargo, hubo un momento en que los norteños de Macedonia conquistaron Grecia. Pues por ese hecho en concreto, Alejandro nombró a esta nueva ciudad en sus días como la ciudad de Filipo. Para nosotros sería lo más cercano Felipe. Había un apóstol, Felipe, y había un diácono muy famoso, también sobresaliente, con el mismo nombre, Felipe, que en griego es básicamente el nombre de Filipo. Muy bien, con eso tenemos un poquito del trasfondo histórico. Pero ahora recordemos que en los planes originales de Pablo, en sus deseos expresados, no estaba ir a Filipo. Realmente, él, después de haber predicado en Galacia en el primer viaje misionero, para el segundo se extendió hacia el occidente en lo que ahora llamamos Turquía. Y llegó a la costa occidental de Turquía, bueno, en ese tiempo se llamaba el Asia Menor. Y ahí quiso ir hacia el norte, hacia Bitinia, pero dice que el Espíritu no le permitió. Entonces quiso ir hacia el sur, hacia el lugar que con precisión se llama el Asia, en los términos del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con el continente asiático extremo que nosotros conocemos, ¿no? La China, la India, el Afganistán, el Pakistán y todo eso.
No, estamos hablando de Turquía concretamente. Cuando estaba en una ciudad que se llama Troas, ahí el apóstol estaba desconcertado porque no sabía en qué dirección seguir exactamente, pues quería ser sensible al Espíritu Santo en sus viajes, en la dirección a tomar, para predicar el Evangelio. Ese era el motivo de su viaje, que nosotros ahora conocemos como el segundo viaje misionero. En esa situación, una noche, tuvo una visión. Se la conoce como la visión del varón macedonio, el cual le dijo: pasa aquí y ayúdanos. El apóstol Pablo no dudó, sabía que esto venía de Dios y cruzó ese mar que divide a lo que, por lo menos por ese tiempo, se consideraba Asia de Europa. Es decir, cruzó hacia Europa, a la parte más oriental de Europa, que es Macedonia. Y ahí llegó a varias ciudades donde predicó el Evangelio. Tenemos, por ejemplo, Tesalónica. Las epístolas a los tesalonicenses también corresponden a la comunicación que el apóstol tuvo con esa iglesia ahí en esa ciudad. Pero en Filipos, él tuvo la contradicción, la oposición de la sinagoga de los judíos. Algunos judíos oyeron el Evangelio y creyeron. Pocos. Pero otros se enojaron mucho y fueron movidos a crear un desorden para atacar al apóstol Pablo, que lo único que quería era compartir el Evangelio con ellos. Ahora, la estadía de Pablo en Filipos no fue en vano. Por eso él está gozoso. El gozo que tiene es porque su obra, su trabajo, tuvo fruto, porque lo tuvo. Y por eso dice que él mantiene en sus oraciones a la gente de Filipos que podía considerar como hijos suyos. Dice el apóstol: me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora aquí está señalando un fenómeno muy interesante y valioso. Cuando alguien se convierte a Jesucristo, lo hace porque oye el Evangelio. No hay conversión a Jesucristo que no tenga que ver con la explicación del Evangelio y de la doctrina de la salvación. La persona que se convierte no es llamada solamente a la conversión. Eso es, digamos, lo inicial. Es llamada a plegarse al ejército de conquista del Señor Jesús. Este ejército está compuesto por toda la iglesia. Es muy interesante que es en esta epístola que el apóstol se dirige a los filipenses diciéndoles: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y eso es la iglesia. La iglesia es la sinagoga o congregación de un lugar, de una región, que nuclea, que junta a todos los que comparten la fe. Nadie hay que pueda decir: yo soy creyente,
pertenezco a la iglesia, porque todo eso de la iglesia es muy humano y la iglesia está llena de hipócritas y todo lo que ya sabemos. No. Cuando un individuo ha sido llamado a la fe, necesita saber si he nacido de nuevo, he nacido en la familia de Dios. La familia de Dios es la iglesia de Jesucristo. Ahí estoy. Soy parte de eso. Sí, reconozco sus defectos, deficiencias. Bueno, así somos y vamos a mejorar por la gracia de Dios. Pero no me puedo desmarcar de la iglesia de Jesucristo si realmente soy un creyente en Él. Todos nosotros dice que somos participantes de la gracia. Ahora, la gracia en este caso hay que verla como un caudal que está en un flujo constante, como un río. Un río no se detiene. Si se detiene, deja de ser río y se convierte en una laguna o en un lago o hasta en un mar. Pero el río tiene por característica el fluir de una dirección a la otra, constantemente. Algunos ríos son muy rápidos y otros muy lentos, pero no hay río que esté estático. La gracia de Dios es así, parte de Dios mismo y alcanza al ser humano, pero no lo alcanza para inundarlo y mojarlo y dejarlo. Llega para hacer de él un ducto, un camino para sí. Es decir, nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios para ser bendecidos, pero para que seamos de bendición a los otros, para compartir esa gracia. ¿No fueron estas palabras también las que el Señor le dijo a Abraham? Dios llamó a Abraham y le dijo que le iba a bendecir y que le iba a hacer de bendición para todas las naciones. Los israelitas nunca cumplieron eso. Ellos creyeron que la gracia de Dios tenía que ver solamente con ellos y que ellos eran el objeto de la bendición de Dios y ahí se quedaba. Y ese error les llevó a ser negligentes en su papel de testigos de Dios. Pues la iglesia de Jesucristo es misionera, es evangelizadora, o no es de Dios. Nosotros mismos debiéramos pensar en el caso de cada uno de nosotros, pero en nuestro conjunto, en esta unidad que es nuestra congregación. Necesitamos pensarnos a nosotros mismos como ducto de la gracia de Dios para otros, para alcanzarlos, para que la salvación les llegue. Por eso el apóstol dice que está muy agradecido a Dios y gozoso por ellos. Y luego da una explicación, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Recientemente, con el grupo de parejas, hemos tenido una serie con las explicaciones y el análisis de las palabras amor y sus sinónimos que aparecen en la Biblia y que describen las obligaciones dentro de la pareja. Bueno, resulta que el autor del libro que estábamos siguiendo utiliza palabras bíblicas, pero extra bíblicas también, y con eso, en mi punto de vista, realmente confunde todo el asunto. La palabra inequívoca que el Nuevo Testamento habla para referirse al amor de Dios es la palabra ágape.
Y realmente la única forma en que pudiéramos nosotros amar a gente tan deficiente, tan detestable como a veces es la gente que llena nuestras iglesias, es el amor ágape. Dios nos amó cuando nosotros nos considerábamos enemigos suyos. Romanos capítulo 5 dice que cuando nosotros éramos impotentes de agradarle, a su tiempo, Dios envió a su Hijo por nosotros. Él que murió por los impíos. No porque hubiéramos sido simpáticos o agradables o virtuosos. Nos amó por ese amor incomprensible. Todos nosotros tenemos que admirarnos. ¿Cómo es que Dios me amó siendo como realmente soy? Es extraño y extravagante, pero Dios puso sus ojos en ti. Conoce tus defectos y deficiencias, tus fallas, tus infidelidades. Él las conoce, pero te amó. Y eso primó para que su conducta para contigo sea de bendición. Te extienda la mano y te ofrezca la salvación. Pues los que han atendido el llamado de Dios y han recibido su oferta, componen la iglesia de Jesucristo y reciben el amor no solamente de Dios mismo, obviamente de Jesucristo, sino que cada evangelista debe expresar y mantener el amor de Dios. Ahora, esto es lo que convalida y potencia su pedido, dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Dios nos ha dado su gracia que debe alcanzar a los demás. El corazón de esa gracia es el amor de Dios. Amor que debe extenderse a los demás desde nuestros propios corazones. Dice que lo que está pidiendo es que su amor abunde más y más. Significa no puede ser algo estático y no va a ser constante. Si no crece, va a decrecer. Tiene que crecer. Él pone lo que estaba a su posibilidad. Él pone la oración y su pedido es en ese sentido. Nosotros tenemos que participar y crecer en el amor de Dios, pero no es solamente un crecimiento cuantitativo. Dice que crezca o que abunde más y más en ciencia. La palabra ciencia nosotros generalmente, comúnmente, la identificamos con tecnología. No está hablando de tecnología ahí ni en el capítulo 12 de Daniel, como tantas veces se malinterpreta. Aquí está hablando del conocimiento de la verdad. Eso es la ciencia según la Biblia. El conocimiento de la verdad. Ahora, el cristiano necesita conocer a Dios. Necesita conocer a Dios en Jesús. Jesús es la verdad de Dios. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor Jesús es la verdad de Dios. No se puede no se puede crecer en amor sin crecer en el conocimiento de Jesucristo, que es la verdad. Pero no es el nombre Jesucristo, no es tan sencillo el asunto. Necesitamos conocerle a Él de corazón,
todo lo que implica. Necesitamos aprender cristología. La teoría no nos va a enfriar. La verdadera teología, que es la teoría del Evangelio, de la salvación, va a calentar nuestros corazones para que ardan en amor por nuestro Señor y Salvador. Dice, y en todo conocimiento. Esto obviamente dentro del parámetro del conocimiento espiritual, por supuesto. A eso también se refiere el apóstol Pablo en la otra epístola, hermana, trilliza, que es Efesios. En el capítulo 1, versículo 15 para adelante, habla de la necesidad de crecer en el conocimiento y que nuestros ojos sean alumbrados por la luz de Dios. El conocimiento es vital en la vida cristiana. Nadie debiera estancarse y pensar, bueno, yo ya aprendí, ya leí mi Biblia de tapa a tapa y eso ya es suficiente. No, esa era la primera pasada. Necesitamos ir aprendiendo, memorizando, recordando, enseñando a otros, que es la mejor forma de guardar el conocimiento. Y tiene un objetivo concreto. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tiene que ver con nuestra forma de vivir, que es escoger lo mejor. Todo el tiempo en nuestras vidas estamos frente a disyuntivas. El mundano escoge de acuerdo a los valores del mundo. El cristiano escoge de acuerdo a los valores del mundo también. Porque así llegó a la iglesia, con una visión mundana. Pero necesita empezar a cambiar. Necesita renovar su mente. Necesita modificar su conducta por un entendimiento mejor, más profundo, superior. El motivo es para que podamos conocerlo mejor y escogerlo, para que seamos entonces irreprensibles para el día de Cristo. Dios nos va a probar, va a dejar que lleguen dificultades en la vida. Van a haber temores como el coronavirus, por ejemplo. Nadie puede decir en nuestros días que los temores no le asaltan eventualmente. Sí, pero no tenemos por qué temer. No vamos a temer si conocemos de cerca, profundamente, la doctrina de Cristo. Si le creemos y en base a eso tenemos comunión con Él. Es mi ruego, queridos hermanos, para cada uno de ustedes, y yo incluido con ustedes, que todos nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor y que de esta manera escojamos lo mejor, lo que le agrada a Dios. Les invito a orar conmigo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a fijarla, mantenerla en nuestros corazones, para que dé fruto. Señor, en este momento todos nosotros nos unimos en el amor de Cristo para rogar por cada uno de nuestros hermanos, de nuestra congregación y de las otras también, para cada persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, que ninguno flaquee, que el temor no cause estragos y quebrante sus corazones. Por el contrario, que animados estemos aferrados a tu mano de salvación. Gracias, Señor, por esta epístola y por la enseñanza que en ella nos has dado. Te bendecimos, Señor, y en tus manos nos encomendamos.
en el nombre de Jesús. Amén.